lo aprendí de un suizo. Y es este. Siempre que tienes que elegir materiales que están sometidos a fricción, básicamente es la fricción, tienes que tomar este principio. Y esto me sucedió a mí en lo personal. O sea, me ha entrado con sangre, pero porque nadie me lo había dicho esto. Lastimosamente, ni en la universidad, mi formación, nadie me había explicado esto y por lo tanto mi ignorancia académica me hizo cometer un error. Siempre lo digo sin tener vergüenza, para que no les pueda suceder a ustedes. Y el caso es el siguiente. Cuando dos materiales o dos elementos de máquina están sometidos a fricción, entonces, híjole, graves. Esperemos a ver un ratito más, a ver, está atrasado. Y el principio es este, muchachos. Siempre que dos elementos están sometidos a fricción, hay que acordarnos de esto y acuérdense toda su vida, no se olviden nunca, que es el famoso queso con vidrio. Si nosotros hacemos el análisis de tres estados diferentes, por ejemplo, si nosotros frotamos queso con vidrio o vidrio con vidrio. El peor de los escenarios es queso con queso, ¿no? A ver, ustedes agarran dos quesos y frótenlo entre sí, se va a desgastar muy rápidamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Todos escuchan, me escuchan todos, ¿no? Entonces, si tú agarras dos quesos y frotarlos entre ellos, se van a desgastar, se van a deshacer, no va a durar nada. Si tú frotas queso con vidrio, el vidrio es más duro y el queso es mucho más blando. El queso va a durar más, es decir, si tú frotas el queso con vidrio, estamos seguros de que el que se va a desgastar es el queso, ¿verdad? ¿O no? Hola. Sí, Sí. Estamos seguros de que se va a desgastar más antes, se va a desgastar el queso que el vidrio. Pero además, en este caso, el queso va a durar más que con el queso con queso. Es decir, en el caso del queso con vidrio, el queso va a durar más que en el caso de queso con queso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que para el queso es mucho más beneficioso frotarse con un duro que con otro blando. Bueno, y el último escenario es frotar vidrio con vidrio. Si tú frotas vidrio con vidrio, va a durar más, ¿verdad? Pero no estamos seguros de cuál se va a desgastar más antes. O el de la derecha o el de la izquierda, podría ser cualquiera. Pero estamos seguros de que va a durar mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo creo que todos entienden eso. Y entonces, cuando nosotros estamos eligiendo materiales que están sometidos a fricción, siempre hay que, hay que seleccionar los materiales que sean queso con vidrio. Porque si fuera vidrio con vidrio, cualquiera podría fallar y eso no nos conviene, porque nosotros tenemos que predecir cuál tiene que durar más o tenemos que proteger más a uno de ellos que a otro. Entonces yo cometí el error de esa vez, eran unas maquinitas, unas prensitas para romper castañas, de elegir queso con queso.
Con todo mi diseño de fabricación estaba espectacular, pero ni a los 3 meses me devolvieron casi como 200 maquinitas de eso. ¿Por qué había elegido queso con queso? Claro, sencillo, miércoles. El pivote y la orejita que tenía. Y ahí me explicó, sí me dijo, me sabes querido, y me dijo, ¿cuál es preferible? ¿Queso con queso o queso con vidrio? Queso con vidrio. Bien. Ahora, ¿cuál debe ser el queso? ¿Y cuál debe ser el vidrio? Entonces, el queso debe ser siempre aquel elemento que es mucho más barato desde el punto de vista del costo, mucho más fácil de fabricarlo, mucho más fácil de cambiar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cigüeñal con su cojinete, cigüeñal es el que hace mover el motor, ¿no? Ese cigüeñal cuesta $3,000, $4,000. También cojinete cuesta 200 bolivianos. Entonces quiere decir, tenemos que proteger al cigüeñal. Entonces el vidrio tiene que ser el cigüeñal y el queso tiene que ser el cojinete. Por eso es que los cojinetes normalmente se hacen de bronce. Porque después vamos a ver que aparte de ser más blandos que los aceros, deben tener también otras características. Cuando veamos cojinetes vamos a ver eso. No se deben oxidar, no se deben dilatar, no deben agriparse. Es otro principio que después lo vamos a ver. Pero en general eso es así. Entonces, siempre que nosotros vamos a elegir materiales que están en fricción, uno de ellos tiene que ser queso y otro de ellos tiene que ser vidrio. Nunca, y eso por ejemplo cuando veamos tornillos sin fin y corona, también el tornillo sin fin y corona normalmente tiene una relación de velocidad de 20 a 1, 40 hasta 120 a 1. ¿Qué quiere decir? Que mientras el tornillo sin fin gire 100 veces, si es 100 a 1, la corona va a girar apenas 1. Entonces, ¿quién va a estar sometido más a fricción va a ser el tornillo, porque va a entrar más veces en la zona de fricción que la corona. Entonces, en este caso, el duro tiene que ser el tornillo y el blando tiene que ser la corona. Y así, en general, hay muchos ejemplos en los cuales debemos utilizar este principio para elegir los materiales. Pero acuérdense, siempre que los elementos estén sometidos a fricción, uno tiene que ser el vidrio y otro tiene que ser el queso. ¿No? Jamás queso con queso, y bueno, tal vez en algunas circunstancias vidrio con vidrio, ¿no? Puede ser. Pero jamás queso con queso. Jamás queso con queso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces otro concepto que es la tenacidad y la fragilidad. Un material es tenaz si aguanta los golpes sin romperse. En cambio, un material es frágil si cuando le damos un golpe se rompe, ¿no? Como en este caso. Por ejemplo, una campana tiene que ser tenaz. Tiene que ser tenaz, ¿no? Después, aparte, vamos a ver que la campana no solamente tiene que ser tenaz, tiene que ser sonoro, es decir, tiene que tener buena transmisión de sonido. Y además no tiene que oxidarse. No tiene que oxidarse. Tiene que estar intemperie. Entonces, una campana tiene que ser fundamentalmente tenaz, ¿no? En cambio, por lo tanto, casi todos los metales son tenaces, unos más que otros. Vamos a ver, por ejemplo, con los aceros. Cuanto mayor sea su porcentaje de carbono, se vuelven más frágiles. Cuanto menor porcentaje de carbono, son más tenaces. Pero en general podemos decir que los metales son mucho más tenaces que los no metálicos, como por ejemplo las arcillas, las cerámicas.
son mucho más frágiles, ¿no? Por ejemplo, la fragilidad. Esta es una jarra, por ejemplo, que por golpe se rompe, se rompe. Entonces, eso es. Por lo tanto, este es un concepto también muy importante. Si los materiales o los elementos de máquinas van a estar sometidos a golpes, entonces una de las cualidades que debe tener ese material es que debe ser muy tenaz, muy tenaz. También vamos a ver más adelante, cuando estemos estudiando los aceros, que la tenacidad eh, tiene que ver mucho con el porcentaje de carbono en los aceros. En los aceros. Y por lo tanto, este concepto hay que ver en cada material. Por ejemplo, ¿el aluminio es tenaz o frágil? Es tenaz, ¿verdad? Es tenaz. Es tenaz. El aluminio es muy tenaz, el cobre es muy tenaz, el plomo es muy tenaz. Eh, en cambio, a ver, el tungsteno es Perdón, frágil. Inge, por favorcito, no sé si le podría subir el volumen, creo que está, lo escucho muy bajito. No sé si soy el otro. Vamos a ver. Ahora me escuchan más. Está en su máximo. Sí, mejor, Inge, gracias. Bien. ¿Dónde más? No sé dónde más. El volumen está en su máximo ya. Entonces les decía que, por ejemplo, el diamante es frágil. Vamos a ver en general, ¿no? Ahora mismo podemos ver que cuanto más duro es un material, es más frágil. Cuanto más blando es más tenaz. Aquí, por ejemplo, hemos visto que el más blando es el talco, ¿no? El yeso, etcétera, etcétera, y el diamante es el más duro. Entonces, el diamante, por ser más duro, es el elemento más frágil que hay. Por eso es que cuando los joyeros están maniobrando con diamantes, siempre están trabajando sobre una telita de billar, de esas mesas de billar, ¿no? De tal manera que por cualquier accidente, si se cae, el golpe no sea tan fuerte. Si cae al piso, pues se hace bolsa, ¿no? Se hace bolsa, ¿no? Entonces el diamante, si bien es muy duro, es más frágil. Entonces, a medida que es más duro, es más frágil. Habíamos dicho, por ejemplo, que las cerámicas, las arcillas son muy duras, ¿no? Muy duras. Y al ser muy duras, también son muy frágiles. Son muy frágiles. ¿De acuerdo? Entonces, la tenacidad es el inverso de la fragilidad. Entonces, la tenacidad y la fragilidad son conceptos importantes. Bueno, elasticidad. Dice, un material es elástico cuando al aplicar una fuerza se estira. Cuanto más se estira, un material es más elástico. Pero al retirarse vuelve a la posición inicial. Esa es la diferencia entre elasticidad y plasticidad. La elasticidad es cuando al dejar de aplicar, la elasticidad es más elástico cuanto más se deforma, ¿no? Y además con la capacidad de volver a su estado inicial. Esto es importante. Es la capacidad que tiene un elemento de una vez retirada la fuerza, volver a su longitud inicial. Por ejemplo, vamos a ver que entre dos aceros, vamos a ver que los aceros de alto porcentaje de carbono son más elásticos que los de bajo porcentaje de carbono, ¿no? En general, el aluminio, por ejemplo, no es elástico, ¿no? O sea, todos los materiales son elásticos.
pero su elasticidad es muy, muy baja, muy baja, muy baja. Lo mismo del cobre, del estaño, del plomo, su elasticidad es muy baja. Entre los aceros de mediano y alto porcentaje de carbono son más elásticos, porque tienen mayor capacidad de volver a su estado inicial. Y dentro de los plásticos, que también les vamos a estudiar, los elastómeros son aquellos que tienen mayor capacidad de deformarse y volver a su estado inicial. La plasticidad, en cambio, es al revés. Es que cuando al retirar la fuerza, el material continúa deformado. O sea, es la capacidad de deformarse. Cuanto más se deforma y se queda en ese estado inicial, es más plástico. Por ejemplo, el aluminio. Y esos son conceptos importantes, por supuesto. Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, vamos a hacer una olla por embutición, que básicamente como es un embutido, es un agujero acá, y se pone un disco de aluminio aquí, y se pone una prensa, una prensa, lo embute. Entonces, ese material que hemos elegido para la olla tiene que ser muy plástico, de tal manera que al retirar el punzón no se vuelva a su, no retorna a su estado inicial. Entonces, entre los materiales muy plásticos está el aluminio, por ejemplo. En los aceros, en cuanto habíamos dicho, la plasticidad es lo contrario de la elasticidad. Pues habíamos dicho que los aceros al carbono, los de muy bajo porcentaje de carbono no son elásticos, entonces que son plásticos. Por eso es que todos aquellos elementos o productos que son fabricados por embutición, si es de acero, deben ser de bajo porcentaje de carbono, por ejemplo, las garrafas, ¿no? O aquellos que van a ser por cilindrados. Si vamos a cilindrar, tenemos que hacer que una vez que lo has curvado, se quede ahí, no que se vuelva. Entonces, todos aquellos cilindros, fusiles, tanques, cisternas, tienen que ser más bien plásticos en vez de elásticos. En cambio, un eje tiene que ser lo suficientemente elástico, de tal manera que cuando esté cargado a flexión, no se quede así como una vela, ¿no? Sino que vuelva. Entonces, bueno, pero necesitamos mucha elasticidad, no, pero sí tiene que ser una elasticidad relativamente buena, digamos, ¿no? En cambio, para estas flechas que hacemos, tienen que ser muy elásticos, ¿no? Muy elástico como para las llantas. Para las llantas también tiene que ser muy elástico. Bueno, entonces esa es elasticidad, plasticidad. Bueno, luego tenemos abrasión. Cuando un material es, en realidad, ¿qué es abrasión? Dice, un material es abrasivo cuando está compuesto por partículas muy duras en una masa muy blanda. Y el desgaste es por micromaquinado. Esta es la diferencia entre fricción y abrasión. Si bien en ambos hay un movimiento relativo entre sus superficies, es decir, uno se desliza sobre el otro, pero en un caso es por fricción y en otro caso es por abrasión. En el desgaste por abrasión, el material base, por ejemplo, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un ladrillo, ¿no? Tenemos un ladrillo. Un ladrillo, ¿el ladrillo es más duro o más blando que el acero? Un ladrillo gambote. Más blando, ¿eh? Es más blando, ¿no? Tú puedes rayar con un cuchillo, con una sierra, ¿ves? Con una sierrita mecánica, rayar y se va a rayar. El ladrillo, entonces, es más blando que el acero.
Pero, ¿qué pasa si tú empiezas a cortar un ladrillo con una sierra mecánica y haz la prueba? Yo, para convencerme, en esas épocas cuando aprendí en España, todo eso aprendí en España, aquí me enseñaron en mi época. No podía entender el concepto de oración. Entonces lo que pasa es que en este material que es blando están partículas muy chiquititas ahí. Por aquí, por allá, por todos lados están estas partículas muy duras, muy duras, que lo que hacen es hacer un micromaquinado al material que está desgastando, ¿no? Es un micromaquinado, es como si con un cuchillo de torno o de fresa estuviéramos arrancando viruta. Ese es un material abrasivo, que reitero es diferente del concepto de fricción. En el concepto de fricción, todo el material es homogéneo y por lo tanto el desgaste es por fricción. En cambio aquí no. Aquí el material está compuesto de un material blando y partículas muy duras que desgastan por micromaquinado. Y esto acuérdense siempre. A ver, yo les he dicho, ¿no? ¿Cuál es más duro? Uno es a través de la rayadura, a través del desgaste o a través de la penetración. Si un elemento penetra en otro, ese es más duro. Ahora, ustedes piensen en esto. ¿Cuál es más duro? ¿El agua o tu pie? ¿Cuál es más duro? ¿El agua o tu pie? El pie, porque se entra en el agua, ¿no? Ahora imagínate cruzar un río o entrarte en un arroyo ahí en el Beni, entrarte en un arroyo donde está lleno de pirañas. Tu pie se va a entrar, evidente es más duro, pero las pirañas te van a comer o no? Te van a comer, ¿no? Se lo van a comer tu pie. Ese es el concepto de abrasión. Ese es el concepto de abrasión. Y que es muy desgastante. A veces es mucho más desgastante que por la fricción. Mucho más. Y es así, por ejemplo, que a estos se llaman los materiales abrasivos. Abrasivos. Por ejemplo, las amoladoras, los esmeriles. Y van a ver, se van a tirar en el examen cuando les diga, ¿cuál es más duro? ¿El acero o la piedra de esmeril? ¿Cuál es más duro? A ver, contéstame porque hablo solo yo y me canso. ¿Cuál es más duro? ¿El acero o la piedra de esmeril? El acero. El acero. El acero es más duro. De hecho, agarrar una cuchilla, por ejemplo, rayalo, que se va a dejar huella en el esmeril. Pero, ¿por qué se afila las cuchillas en el esmeril? Por abrasión. Por abrasión. Es que, y justamente estos materiales blandos, que son normalmente feldespatos, no sé qué otros, seguramente cada uno, pero son base de feldespatos y otro tipo de materiales aglomerantes en los cuales están incursionados partículas. Y les decía, por ejemplo, ¿y cuáles van a ser esas partículas? Justamente los de aquí de la tabla, los últimos, ¿no? Estos vienen como partículas. Dependiendo que vas a desgastar, para qué vas a utilizar, estas partículas van a ser más duras o menos duras, por ejemplo. Ustedes cuando vayan a comprar, por ejemplo, para piedras de amolar, hay piedras de amolar o discos de amolar para acero y hay discos de amolar para cerámica.
para cortar cerámica. ¿Cuál creen que tiene materiales más duros o elementos más duros? ¿El de para aceros o para cerámicas? ¿O será lo mismo? Para cerámica. Para cerámica, ¿por qué? Porque la cerámica es mucho más duro que el acero, mucho más duro. Son las partículas que van a tener estos elementos abrasivos, tienen que ser mucho más duros que para acero. Entonces esto es muy importante. Y esto saben los albañiles cuando van a comprar. Les dicen, te vas a comprar para cerámica, don Guido, cuidado que compres para acero. Y como es para acero, usted no le va a hacer ni cosquillas sobre cerámica. ¿Está? Entonces esa es abrasión. Ahora bien, a veces nosotros necesitamos seleccionar el disco para cortar, para rectificar, todo lo que es proceso de rectificado tiene este concepto de abrasión, es por abrasión. No, todas son piedras de rectificar. Miren, el rectificado se utiliza muchísimo, por supuesto que se utiliza mucho para cilindros, para ejes, para todo se utiliza el rectificado, no para todos, tiene mucho uso la rectificación. Entonces, necesitamos seleccionar el tipo de material que va a tener tu material abrasivo para poder desgastar. Y además, pero eso ya seguramente ustedes han visto en tecnología, que para seleccionar un material abrasivo hay que tomar en cuenta primero sus componentes de dureza, ¿no? O sea, las partículas duras que van a ser, si van a ser de corindón, de topacio, de diamante, en función del material, la dureza del material que va a rectificar. Segundo, la textura, la granulometría que debe tener. Si vas a hacer un desbaste, la granulometría de este naturalmente es mayor, ¿no? Pero la velocidad, o sea, en función de eso tienes que elegir la velocidad. Para granulometrías gruesas, si bien puedes desgastar con mayor profundidad o mayor arranque de viruta, pero la velocidad tiene que ser menor, ¿no? Entonces, dependiendo del acabado, si va a ser más fino, entonces las partículas tienen que ser más finas, las partículas tienen que ser más pequeñas, y la velocidad que puede girar también es mayor. Entonces, esto es todo una temática que tiene que ver con el certificado. Toda una materia con lo que son el proceso de certificado, ¿no? ¿Está claro hasta acá? ¿Me están entendiendo? Hola. ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Están conformes? ¿Acá? Bien. Pero en otros casos les decía, más bien nosotros tenemos que seleccionar un material que resista la abrasión. Más bien al revés, es decir, tenemos que decir, este elemento de máquina va a estar sometido a abrasión. Entonces necesitamos darle una dureza importantísima, grande, arriba de 50, o puede ser 60, o puede ser, para que pueda aguantar la abrasión. Es decir, que la abrasión es mucho más desgastante que la fricción, mucho más. Porque en la abrasión hay estas partículas que son muy duras, muy duras. Entonces, si un elemento de máquina va a estar sometido a abrasión, entonces tienes que elegir materiales que sean muy duros. Por ejemplo, les decía, por el rodete de una bomba, especialmente esas bombas de agua que hacen barro o aguas con barro,
la sílice, la arena, el vidrio se hace de sílice, ¿no? La sílice es esa arenilla, está medio brillando así, la arena, es muy duro, mucho más duro que el acero. Entonces, ese es muy abrasivo. Por eso es que cuando les decía en ese si tú, volvemos a empezar. ¿Cuál es la sierra mecánica o el ladrillo es más duro? La sierra mecánica. La sierra mecánica. Ahora vos agarrar tu sierra mecánica y corta un ladrillo. Cortarlo así. Cortas. Si fuera acero y tú cortas, después de cortar tu sierra sigue igual, ¿no? Un poquito desgastado, pero sigue igual. Pero vos cortar ladrillo, te vas a dar cuenta que antes de llegar a la mitad, tu sierra se ha quedado sin dientes. Se lo han comido las pirañas. Estas pirañas se lo han comido. Entonces ahí, si bien el acero es más duro, pero el ladrillo es mucho más abrasivo. Por estas partículas que tienen, que son más duras. ¿De acuerdo? Bien, y les decía, por ejemplo, en el caso de los molinos, molino para minerales. En los minerales hay elementos muy duros, aparte de la sílice debe haber otros, son tal vez cuarzo, hormigón. Entonces va a estar sometido a abrasión y por lo tanto tienes que elegir para tu molino, para las bolas de tu molino, un material muy duro. Pero aparte de eso, específicamente los molinos de bolas, normalmente están echando agua, ¿no? Está entrando agua para limpiar lo que es las impurezas. Entonces, está muy sometido a corrosión. De tal manera que deben ser muy resistentes a la corrosión y además muy duros y además pesados, ¿no? Porque es el peso, con el peso dentro del molino, el peso que lo hace el molino. Y cuando estemos viendo fundiciones, vamos a ver que el mejor material para este es la fundición blanca, que es la más dura, porque es a base de cementito. La cementito tiene 70, 65 bajo el C, tal vez más, por ahí, muy dura. Y tiene alta resistencia a la corrosión, la fundición blanca. Entonces, las bolas deben ser de fundición blanca. La gris tiene un 40, 35, 2%, pues no es tan dura, no va a aguantar la abrasión. Lo mismo para los molinos, para las rodetas de bombas de agua, o de los tractores, por ejemplo, esos de las palas cargadoras, ¿no? Esas puñetas, o de las perforadoras de pozos, los dados o las puntas que tienen que ir girando, tienen que ser muy resistentes a la abrasión. Entonces tienes que elegir un material. Bueno, pero para poder seleccionar, tú tienes que primero entender bien la carga, qué significa carga. Bueno, la otra es ductilidad. ¿Qué es ductilidad? La facilidad que tienen los materiales de a través de estirar por estiramiento, convertirse en hilos. Estirar, estirando, convertirse en hilos. Por ejemplo, uno de los materiales más dúctiles, el material más dúctil es el oro, ¿no? Es el oro. Luego vienen también pero la plata, el cobre, son muy dúctiles. Muy dúctiles. Y
Por esa razón, es que se utiliza el cobre en la fabricación de cables eléctricos, ¿no? Es alta, tiene alta conductividad eléctrica, tiene alta ductilidad, entonces puede ser alambres muy, muy finos de cobre, ¿no? Y esos cuáles son los cables. El aluminio también es dúctil, no tanto como el cobre, no se puede tener tan delgadito como el cobre. Y esa es otra de las razones por las cuales no se usa mucho dentro de salas tan interiores. En cambio el cobre sí. Entonces a veces necesitamos esta, esta, esta propiedad para elegir un material, ¿no? Que sea muy dúctil. En los aceros vamos a ver que los aceros, cuanto más bajo porcentaje de carbono tengan, son más dúctiles. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, son menos dúctiles. De ahí es que los alambres de amarre son de bajo porcentaje de carbono. Y esos alambres que llaman acerados, ellos son de mediano porcentaje de carbono porque ya no lo pueden doblar. La maleabilidad es muy parecida a la ductilidad, solo que es la capacidad de transformarse en láminas a través de presión, de compresión, ¿no? Y es lo mismo. Entonces, cuanto más placas delgadas puedes hacer a través de la compresión, de rodillos, de compresión, entonces es más maleable. El aluminio es muy maleable, el cobre es muy maleable, el oro es muy maleable, ¿no? Después vamos a ver que también el bronce es bastante muy maleable. En cambio el estaño no se fragiliza mucho, ¿no? No, perdón, el estaño, sí, el estaño, muy importantes. Pero hay otros materiales que no son, los aceros de alto porcentaje de carbono, por ejemplo, no son maleables. Entonces, estos dos juntos, casi es difícil encontrar un material que sea dúctil y que no sea maleable, o al revés. Si es dúctil es maleable, si es maleable. Bueno, otro concepto es de soldabilidad. Dice, es la propiedad de poder unirse unos a otros por una sección de superficie determinada, llevando las secciones a la temperatura de fusión, a una temperatura próxima a ella o bien con otro material interno. La soldabilidad siempre es la unión de dos piezas a través de fundición, a través de la fusión. Hay una diferencia entre pegamento y soldadura. Pegamento es cuando no necesitas que los materiales se fundan para poder unir, sino que hay un tercer material que hace de pegamento, pega. Algunos llaman soldaduras blandas, pero como principio, siendo rigurosos en la definición, soldabilidad es cuando los dos se funden. Entonces, hay materiales que son soldables y hay materiales que no son soldables. Por ejemplo, la madera no es soldable, ¿no? Las arcillas, las cerámicas no se pueden soldar. Pero bueno, tal vez haya, pero por lo menos en lo común, en los procesos comunes de soldadura, nunca he visto soldar, por ejemplo, cerámicas, ¿no? No he visto soldar, ni siquiera vidrio. A pesar de que, según la lectura, ya hay algunos procesos que están soldando vidrio. Pero no. Madera no se puede soldar, arcilla, cerámica, cemento, no se puede soldar. Los aceros sí se pueden soldar, hasta por ahí. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, es más difícil de soldar. Después si vamos a ver soldadura, vamos a ver por qué es tan difícil soldar.
los de alto porcentaje de carbono y especialmente las fundiciones. Es muy difícil soldar, ¿no? Pero los aceros de bajo porcentaje de carbono son muy soldados. Todas las estructuras metálicas, carpintería metálica, todo es a base de soldadura, ¿no? El aluminio también se puede soldar, ¿no? En las fundiciones, la fundición gris, anodular, con mucha técnica, se puede soldar. Y por lo tanto, si dentro del proceso de fabricación tu elemento de máquina va a estar sometido a soldadura, tú tienes que saber elegir el material. Ahora bien, bueno, esto también, si vemos soldadura lo vamos a analizar, y si no, bueno, ahora les digo. Para que dos materiales puedan ser soldables, su temperatura de fusión debe estar cerca, más o menos 100 grados, dice la teoría. ¿No? Más o menos 100 grados aproximadamente. Pero cuando las temperaturas de fusión son muy diferentes, se llaman materiales disímiles. Pues no se pueden soldar. Por ejemplo, les decía aluminio con acero. El acero 1350, 1400 grados centígrados, punto de fusión. Del aluminio 650, 720 grados centígrados. Que no se pueden soldar. Y como les dije, creo que ayer les dije que he visto una tesis, un proyecto de grado, algo que estaba soldando aluminio con acero. Y su tutor todavía se diciendo, sí, ya soldado, ya le digo, vamos ahorita, vamos ahorita. Ahorita vamos a PDT. Vamos, y quiero que me demuestres que puedes soldar aluminio con acero. Demuestra. Claro. Se hizo un video de ahí por ahí, nunca me han nombrado, no me nombré más. No me nombré más. Tribunal. No se puede soldar. ¿Se entendió? Hola, Sí, ya se entendió. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, aquí en Maleable, si tú vas a fabricar perfiles, pero los perfiles se llama perfilado, que es a través justamente de ir doblando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, para hacer un perfil C. Entonces aquí se hace una canaleta aquí, luego un poquito más angosta, más primero, no sé, a 120 grados, luego a 110, a 100, así. Por aquí hay conformadores, brazos conformadores, que van cerrando hasta para que sea el perfil C, ¿no? Entonces, ese elemento, ese material en el cual vas a hacer todos los perfiles, el famoso culito, ¿se acuerdan de ese materiales? El famoso culito, los perfiles C, U, T, L, angulares, los tubos, las tuberías, todos son de bajo porcentaje de carbono, ¿no? De alto porcentaje de carbono no podrían hacerse por conformado. Todo aquello que va a ser por conformado el material debe ser maleable. Bueno, maquinabilidad. Maquinabilidad es la facilidad o la dificultad o la facilidad que tiene un material para ser procesado por arranque de viruta. Es por corte, no es por fricción. Es por corte. ¿Mm? Por corte. Por ejemplo, los aceros son muy maquinables, ¿no? Son muy maquinables. Pero a medida que va aumentando el porcentaje de carbono, se hace más difícil de maquinar. Disminuye la maquinaria a medida que aumenta el porcentaje de carbono.
Entonces quiere decir, los de bajo porcentaje de carbono son muy fáciles de maquinar, de tornear, por ejemplo, ¿no? Pero ya aceros de alto porcentaje de carbono ya es más difícil. O, por ejemplo, y fundiciones, cuyo porcentaje de carbono es mayor que de los aceros, mayor que 2.1, 3.5, 4%, 4.5%, son más difíciles de maquinar, ¿no? Mucho más difíciles. Las maderas son fáciles de maquinar. Las cerámicas y alturas no se pueden maquinar, ¿no? Porque son muy frágiles. Son muy frágiles. No da. El cobre, a pesar de ser muy blando, es difícil de maquinar. Es mucho más, es más blando que el acero, ¿sí? Su resistencia a tensiones de corte también es muy bajo en relación, ¿sí? Pero a ver, máquina, a ver, tornea cobre, mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces, para un elemento de máquina, al momento de seleccionar el material, también tienes que ver con qué proceso de fabricación vas a hacerlo. Y si vas a hacer por arranque de viruta, tendrás que seleccionar un material que sea maquinado. Fusibilidad. Propiedad que permite transformar un material en un objeto determinado por medio de la fusión. Todos son fusibles, pero son pocos los que pueden hacer piezas sanas, sin sopladoras o inclusiones de ácido. La fusibilidad es entonces la facilidad que tiene un material para formar piezas a través de la fundición. Todos pueden fundirse, sí, pero pocos pueden ser fusibles, es decir, pocos pueden hacerse piezas de fundición. ¿Por qué? Porque para que una pieza pueda ser fabricada a través de fundición, primero que tiene que ser resistente a la oxidación a altas temperaturas. Y vamos a ver, por ejemplo, que en los aceros, especialmente los de bajo porcentaje de carbono, a altas temperaturas se oxidan rápidamente. Entonces, pretender conformar o fabricar piezas por fundición de aceros de bajo porcentaje de carbono, imposible. Imposible, pero tendrías que tener una atmósfera controlada para que no entre oxígeno, etc. Pero así al aire libre es difícil. Ya habíamos dicho que la oxidación en los aceros, o sea, su capacidad de resistencia a la oxidación es mayor cuanto mayor porcentaje de carbono tenga. Cuanto menor porcentaje de carbono, se oxida más fácilmente. Los de alto porcentaje de carbono, sí, son más pueden fundir, pueden ser cualquier fundición. Por ejemplo, las fundiciones tienen, les decía, el acero en general tiene menor al 2.1% de carbono, hasta 1.2, 1.3% de carbono, ¿no? Los aceros. En cambio, las fundiciones tienen alrededor de 2.1% de carbono. 2.1 al 4.5 hasta el 5% de carbono. Entonces tiene alto porcentaje de carbono. Al tener alto porcentaje de carbono tiene alta la resistencia a la oxidación. Y por esa razón que las fundiciones pueden fundirse incluso al aire libre. Porque tiene buena resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Bueno, pero la otra es otra de las propiedades que debe tener un material es que la velocidad de enfriamiento debe ser lo más larga posible. De tal manera que dé el tiempo suficiente que al echar el líquido, dé el tiempo suficiente para llenar todo el molde. Porque si la velocidad de enfriamiento es tan rápido, antes de llegar al molde se va a enfriar y ya no va a entrar.
Y la otra es que no haya rechupes, sopladuras o rechupes, es decir, que atrapen partículas de oxígeno. Bueno, esto ustedes han tenido que verlo en tecnología donde se ve fundición. Entonces, ¿qué se puede hacer por fundición? Normalmente, ¿qué material se utiliza mucho para fundición? Primero les decía las fundiciones, la fundición gris, la blanca. El aluminio. El aluminio también es muy fusible. El cobre también, el cobre, bronce, también son muy fusibles. Son muy fusibles. ¿De acuerdo? En cambio, no sé, las cerámicas, los vidrios, madera, no se puede, ¿no? No hay forma de fundir, de hecho la madera no se funde. Antes de fundirse se quema, ¿no? Se abre. Bueno, la forjabilidad. ¿Qué es la forjabilidad? Es la propiedad de deformación mediante golpes cuando el material se encuentra a una temperatura relativamente elevada. Esa es la forja. La forja entonces es por golpes y por calentamiento. Por calentamiento por bajo de la temperatura de fusión. En realidad por bajo de la temperatura de la oxidación. Y ahí, nuevamente, ¿no? Entonces, estos materiales tienen que tener dos posibilidades. Primero, tienen que ser tenaces. Tenaces porque es a golpe los vas a deformar, ¿no? Si el material es frágil, por el primer golpe, ¡pum!, se va a hacer bolsa. ¿No? Y segundo, tiene que ser resistente a la oxidación a altas temperaturas. Entonces, aceros de bajo porcentaje de carbono no va a dar, porque se va a oxidar. Aceros de alto porcentaje de carbono, si bien no se van a oxidar, o sea, va a ser mayor resistente a la oxidación, pero no van a ser tenaces. Los primeros golpes se va a partir. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, los aceros de mediano porcentaje de carbono, que se van a hacer por forja. ¿Se utiliza mucho? Sí. Hay muchos, si ustedes vean a ver forja, van a ver un montón de piezas que se fabrican por forja. Entonces, por forja hay de acero, de bronce, mucho hay de bronce, por forja. Pero otros materiales no, cerámicas, el mismo aluminio es demasiado blando, cada primer golpe se va a hacer también, se va a romper, ¿no? Se va a romper ya también, o sea, no da. Ni siquiera, pues, a medida que está subiendo, no sé, tal vez haya, tal vez yo por lo menos no he visto. Productos o elementos que sean fabricados a través de forma de aluminio, puede ser. Pero sí he visto de aceros, he visto de bronce, para las piletas, los grifos, he visto fabricar por bronce. La templabilidad. Dice, ¿qué es la templabilidad? Es la propiedad que tiene un material metálico de sufrir transformaciones en estructura cristalina como consecuencia de calentamiento y enfriamiento. Aumenta la dureza al agremiento de leyes después de la tracción y la presión. Pero fundamentalmente, ¿qué es? La templabilidad es el aumento de la dureza superficial manteniendo un arma tenaz. Si un material, un elemento de máquina, está sometido a impactos, por ejemplo, el diente de un engranaje, cada que entra en contacto un diente, digamos, si nosotros tenemos dos ruedas, ahí, y nosotros tenemos aquí un diente, hay un diente, y tenemos al otro lado otro diente. Ahí.
Entonces, cada que estos dientes entren en contacto, va a haber impacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hola. Sí, va a haber impacto. Entonces, ese material tiene que ser, ¿qué propiedad debe tener para aguantar impacto? Tenacidad, dije. Tenacidad. Debe ser tenaz. Pero una vez que estos han girado, una vez que estos han girado, cuando están en contacto, cuando estos ya están en contacto, hay una fricción entre las superficies. Entre esta superficie y esta fricción hay fricción. Entonces, si necesitamos fricción, ¿qué propiedad necesitamos para este material? Una alta dureza. Dureza. Pero habíamos dicho que los materiales, cuanto más duros son, más tenaces o más frágiles. Más frágiles. Más frágiles. Entonces, ¿cómo logramos en un material que al mismo tiempo que sea tenaz, sea duro? Realmente los que han inventado esto, las civilizaciones que han logrado esto, han dominado el mundo, pues, durante años. Imagínate una espada. Bueno, tal vez antes de eso, ¿no? Les decía, ¿cuál es más duro, la carne o el cuchillo? El cuchillo. Pero si tú has ido a comprar al mercado carne, las señoras cada cierto tiempo están afilando su cuchillo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero si es mucho, 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 mucho más duro que la carne, ¿o no? El cuchillo. La carne es más abrasiva. La carne es abrasiva. La carne tiene unos tendones, unos pequeños filamentos que son muy duros, más duros que el acero. Y eso, entonces, va desgastando el filo del cuchillo. Entonces, la carne es muy abrasiva. Entonces, imagínate una espada, seguramente la primera espada que hicieron, por ejemplo, lo han hecho de acero de bajo porcentaje de carbono, o mejor dicho, de alto porcentaje de carbono, acero que es muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, han entrado a la guerra, y aquel que tenía más duro su espada, corta cabeza, corta, corta brazo, corta, 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 puta, y eran los que ganaban las guerras. Porque tenía la espada más dura de todas. Pero a alguien se le ocurrió fabricar un escudo para llevar en la mano izquierda. Entonces, cuando el tipo vino y cortó, estaba empezando a cortar cabezas, alguien le puso el escudo ahí, ¡pum! ¿Y qué pasó con la espada? Se quebró. Se rompió, porque es muy frágil, se hizo pedazo. Y el otro agarró, ¡pum!, le mató. Entonces, si hacemos muy dura la espada, totalmente dura, es muy frágil. Al primer impacto se va a hacer pedazo. Si hacemos que sea muy tenaz, va a cortar un cuello, dos, tres cuellos, a la tercera, cuarta, cuando estés cortando la mía, ya no va a cortar, porque ha perdido su filo. ¿Cuál es entonces la mejor espada? Aquella que tenga un alma tenaz, aquella que tenga un alma tenaz. La mejor espada entonces sería, y esta es mi espada, entonces tiene que ser un alma tenaz, un alma muy tenaz, con una superficie muy dura. Con una superficie muy dura, esta roja.
¿no? ¿Y cómo se logra esto? A través del templado. Y básicamente consiste en meter este material, un acero de mediano porcentaje de carbono, que es tenaz, lo metemos al horno, lo calentamos hasta la temperatura de austerización, después vamos a ver esto con más detalle, y lo enfriamos rápidamente. Rápidamente se lo enfría, ¿no? Y se lo enfría ya sea en agua, en aceite, al aire libre, dependiendo del porcentaje de carbono. De tal manera que con ese proceso se tiene una alma tenaz y una superficie muy dura. Y esto se requiere mucho, sí, muchas veces se requiere esto. Por ejemplo, en punzones para hacer embutidos, para hacer troquelados. Necesitamos que tengan, lo mismo en este engranaje. Necesitamos que la superficie sea dura y el alma sea tenaz. Y vamos a ver que hay varios tratamientos técnicos para lograr esto. Es el templado o es el cementado. Para conseguir eso. ¿Entendió? Sí, se entendió. Todos ustedes ya han llevado, ¿verdad? ¿O no? Ya han llevado. Todo esto se han Sí, llevado. ingeniero. Todo Sí, esto. pero en ciencia de materiales solo nos hablaban de acero, pero yo también preguntaba si el aluminio también se puede templar. Algunos tipos de aluminio sí. De hecho, hay unas curvas. Yo tenía un libro de aluminio. Tenía un choreado, los mismos alumnos que prestaba algo, no me he devuelto más. Hay un libro que se llama, no sé si es aceros templados o templo, de Aprais. Por ahí tengo un libro. Entonces, cuando veamos ese capítulo, háganme recuerdo. Y tenía uno de aluminio, de cómo templar el aluminio. Sí, algunos alumnos pueden templar. Gracias. Bueno, y finalmente la resistencia a esfuerzos físicos. A esfuerzos físicos. Hay una cosa son los esfuerzos físicos a los que puede estar sometido un elemento y otra cosa son las tensiones, que después vamos a ver que son diferentes. Los esfuerzos físicos a los que puede estar siendo sometidos un material son tracción, compresión, tracción cuando lo estiras, comprimes cuando lo comprimes, flexión cuando la fuerza es perpendicular, no torsión cuando lo tuerces, corte puro, como es este caso, y pandeo cuando lo comprimes pero es tan largo que se curva. Esos son todos los fenómenos, que se llaman los fenómenos o los esfuerzos que puede estar sometido un elemento por el efecto de las fuerzas. Pero otra cosa son las tensiones. Las tensiones son solamente dos. Cualquiera de estos, ya sea este, la flexión, la torsión o los efectos combinados, solamente provocan tres tipos de tensiones, que son tensión cortante, tensión de tracción, de compresión y de corte. Son diferentes. Otra cosa son los efectos que pueden hacer un sistema de fuerzas, que les digo, tracción pura, compresión pura, corte pura, flexión pura, torsión pura, pandeo. Esos son los efectos que puede causar en un elemento de máquina un sistema de fuerza. Pero las tensiones que produce solamente son tres: tracción, compresión y corte. Y cada material tiene una resistencia diferente a estos tres tipos de tensiones. Por ejemplo, los materiales que son dúctiles, los dúctiles maleables, lo que menos resisten es el esfuerzo cortante. Es el esfuerzo cortante. Resiste un poco más la tracción y un poco más resiste la compresión. Para el acero, por ejemplo, la resistencia al corte es 0,5 del de tracción y la resistencia a la compresión es 2 a 3 veces la tracción. En cambio, en los frágiles, y de hecho está más, en los frágiles no resisten
nada casi la tracción. Esta curva debería de ser mucho más abajo. No resisten casi nada. Resisten un poco más al corte y tienen buena resistencia a la compresión. Por ejemplo, les decía, las cerámicas son muy frágiles. El cemento es muy frágil. El cemento, la mezcla de cemento, es un material frágil. Tiene una alta resistencia a la compresión, pero no resiste nada a la tracción. Un ladrillo de cerámica tiene una alta resistencia a la compresión y no a la tracción. De hecho, si ustedes, por ejemplo, agarran, supongamos que esta es su mano, esta es su manito, ¿no? Esta es la mano que tienen acá. Un albañil, esta es la mano, entre los dos dedos agarra el ladrillo y con el badilejito tan le da un golpe. Fíjate que este está sometido a flexión, por lo tanto, cuando hay flexión, aquí arriba hay compresión y aquí abajo hay tracción. Como no resiste nada a la tracción, ¡puf!, se rompe. Entonces, primero el ladrillo, que es frágil, y segundo, no resiste nada a la tracción. Entonces, ¿qué pasa? El albañil con su badilejito, ¡pum!, lo rompe. De hecho, viene un caratista y te pone aquí 10 ladrillos, uno encima de otro, así entre dos ladrillos, y ¡pum!, le da el karate y ¡pum!, rompe los 10. Pero ahora vos dile al tipo, dice, no, ¿sabes qué? No quiero eso. Solamente rompeme un ladrillito, pero que en vez de que esté aquí entre estos dos apoyos, que todo el ladrillito, esté en el piso. O sea, aquí todo en el piso. Ahí. Este es el piso y aquí pone el ladrillito. Y aplicarle la fuerza. Si aplicas la fuerza, ¿esta qué va a estar sometido? ¿A flexión o a compresión? Este ladrillo. Compresión. Compresión. Todo el material va a estar sometido a compresión. Pero a compresión resiste mucho. Entonces el karatista va a romper su mano y no va a romper el ladrillo. De hecho, vos subite encima del ladrillo. De hecho, bailamos, ¿no ves? Está encima del ladrillo. Mierda, no se rompe. La cerámica no se rompe si tú bailas encima. Encima, un camión pasa encima y no lo rompe. Pero si tú lo pones aquí, si tú lo pones entre dos cositas, se rompe. Porque no resiste nada a la tracción. Todo eso tienes que conocer muy bien. Cómo se comportan los materiales en relación a estos tres esfuerzos o tres tensiones: tracción, corte y compresión, para poder elegir el elemento más adecuado, ¿no? Entonces, nosotros en cada uno de estos capítulos en resistencia hemos visto, por ejemplo, la flexión produce tensiones. ¿Qué produce? Tracción, sí, aquí abajo, compresión aquí arriba, y corte, tensión cortante longitudinal en la parte media, ¿no? Cuando es torsión, sabemos que produce tensión cortante en la superficie es a 90 grados, pero a 45 grados también produce tracción. Y la más crítica es el corte puro, bueno, es esto, y el pandeo, pues sabemos que cuanto un material es más largo, se pandea, entonces no se deforma. La diferencia por compresión es aplastamiento, ¿no? Se aplasta. En cambio aquí se flexa, debido a una fuerza de compresión, se flexa y falla por flexión, pero solamente que es una flexión producida por una fuerza longitudinal. En cambio, esta otra flexión es por una fuerza perpendicular. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, propiedades ecológicas. Toxicidad es el carácter nocivo de los materiales para el medio ambiente o para los seres vivos. A veces también es un elemento muy importante. Por ejemplo, en todo, si vas al curso, vas a diseñar toda una planta para alimentos, fabricación, no sé, de leche, de lo que fuera. Todos los materiales que tienen que estar en contacto no tienen que ser nocivos. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta, bueno, que a nivel, ustedes han visto que aquí todavía se hacen ollas de aluminio, ¿no?
casi muchas sales de aluminio. En el exterior, en Europa y en Estados Unidos, está totalmente prohibido. ¿Por qué? Han investigado y han establecido que el óxido de aluminio, que es esa superficie opaca, es cancerígeno. Entonces no está prohibido. Está prohibido. Entonces todas las ollas son inoxidables. Pero acá seguimos haciendo aluminio. Para las conservas, sardinas, cualquier enlatado, sabemos que primero es oxidante, de ahí dentro oxida. Y podríamos hacer envases de aluminio, que es mucho más barato. Pero les digo que no, porque se oxida y ese óxido es nocivo. Entonces, ¿cuál es el material que dicen? Estaño. Es la hojalata, ¿no? Son láminas muy delgadas de acero de muy bajo porcentaje de carbono, que tienen, una superficie, o sea, como lo impregnan con estaño. Entonces, también es muy importante eso. Es importante dependiendo cuál es la función que va a cumplir cada producto. Entonces, otra es la reciclabilidad y la biodegradabilidad. Hoy es cada vez más importante esto también, ¿no? Sabemos que el plástico, por ejemplo, no se oxida, no es nocivo para la salud. Algunos plásticos, porque algunos también ya se ha visto que son nocivos y aquí nos están llegando todos esos plásticos. He visto ahí unos bidones para agüita, recipientes que llevamos para tomar agüita, que muchos de ellos fuera del país ya están prohibidos, porque el material en el cual está hecho también son cancerígenos. Pero en el país no hay nada de eso. Pero algunos materiales plásticos también son nocivos. La reciclabilidad también es importante. Dentro de los plásticos vamos a ver que muchos de ellos, en general los metales, en general los metales, casi todos son reciclables, ¿no? Ustedes ven los chatarreros que están comprando aluminio, comprando bronce, acero, todo, porque eso, los autos no los vuelven a reciclar. En los plásticos hay algunos plásticos que sí o no, que no. Hay los termoestables y los termoplásticos. Los termoplásticos pueden ser reciclables, los termoestables no. Y después vamos a ver cuando veamos plásticos que hay mucho, cada vez más de estos termoestables que están contaminando la tierra, ¿no? Lo mismo que la biodegradabilidad es como, digamos, cuán biodegradables en el tiempo. En el tiempo, dicen que algunos plásticos en 500, 1000 años no se pueden degradar, ¿no? En cambio, para el acero, y cree que más o menos 100 años sí se puede degradar. Entonces, eso es un concepto también cada vez más importante. Bueno, muchas gracias. Así sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Todo claro, Inge. ¿Qué les pareció? ¿Les ha aclarado más? ¿Han quedado más claros ahora los conceptos? Sí, claro. Bien. ¿No tienen dudas, consultas? No hay. Las diapositivas lo va a subir al canal. Ya he subido, pues. Ya está en su clase. ¿Ya? Bien, entonces ahí quedamos. Mañana entramos a otro capítulo. Inge, Dime. una pregunta. El código de plugin para elementos de máquina 2 lo subió mal, lo subió del grupo 2 de elementos 1. Ya he corregido. Ah, ya, perfecto. Gracias, Inge. Bueno, a ustedes las gracias.